Muy buenas, hoy te voy a explicar qué pasos sigo yo cuando quiero analizar el pilotaje de cualquier piloto en cualquier circuito, para que lo puedas aplicar tú, ya sea con tu propio pilotaje, si eres piloto real o simulador, o si quieres analizar el piloto de otro compañero de equipo o de lo que haga falta. En cualquier caso, vamos a ver qué pasos al menos sigo yo y que yo recomiendo, por supuesto, cuando queremos analizar el pilotaje. En primer lugar, por supuesto, siempre preguntar al piloto. Siempre nos va a dar pistas de si nota subviraje, sobreviraje, inestabilidad en curva, y luego también incluso, sobre todo en ya competición real, no tanto en simuladores, porque que se maree, que note demasiado duro el volante y se canse mucho, todo este tema. Hay millones de cosas que puede sentir un piloto en cada una de las vueltas y que es muy importante hacerles caso. De hecho, hay algunas que nos van a dar pistas directas de lo que debemos mirar, porque si no lo escuchamos, a lo mejor vamos a tardar muchísimo tiempo en encontrar algo que simplemente habiéndole preguntado pues ya tendríamos una pista de decir, pues voy a mirar el balanceo del morro respecto al balanceo del eje trasero, cosas así. Entonces, muy importante, por supuesto, lo primero de todo, preguntar al piloto, y eso lo vamos a tener siempre en la cabeza para el resto de cosas que vayamos a ver en los datos. En segundo lugar, pues para el primer análisis tenemos que elegir qué vuelta vamos a utilizar, tanto para analizar como tal, como para usarlo a modo de referencia. Tienes un vídeo que lo publiqué hace muy poco sobre qué tipos de vueltas tenemos a la hora de analizar los datos, aparte de, lógicamente, pues una vuelta individual. Así que te dejo ahí el enlace por si no lo viste, porque de verdad que es muy interesante y muy poca gente lo conoce y por supuesto lo utiliza, así que tienes ahí el enlace. Una vez que ya tenemos claro qué ha sentido el piloto y qué vuelta vamos a utilizar, ya sea en función de si queremos analizar pilotaje una vuelta, en pilotaje tan larga, o en función de lo que haya sentido el propio piloto, pues pasamos a lo que sería ya, digamos, la chicha del asunto. Así que el primer paso tiene que ser, sí o sí, mirar los datos vitales del coche. Una vez más, tengo por ahí un vídeo en el que explico un poquito la importancia que tiene todo esto, y de hecho en simuladores muchas veces se tiende a pensar que no es importante todo el tema de temperatura del motor, del aceite, del agua y todo esto, y realmente los simuladores, ciertos simuladores concretos y con algunos coches, incluso puede llegar a fallar el coche y tener que abandonar. A este nivel están llegando los simuladores, así que como cada vez son más reales, pues también hay que mirar todas estas cosas. En coches de competición real, por supuesto, pues tiene que ser de lo primero igualmente que miremos. Así que los datos vitales ya pueden ser temas de motor, refrigeración y demás, como incluso los neumáticos con su temperatura, la degradación, si tenemos ese número que en competición real nunca tenemos, pero que en competición de simulador sí. Entonces todos estos datos vitales son lo primero que tenemos que ver, porque a lo mejor se da una vuelta fantástica, pero resulta que la temperatura del agua del motor se está disparando y cuando demos 5 vueltas a ese nivel va a reventar el coche, entonces no tendría sentido. Hay que poner un poquito en contexto los niveles, incluso también para tener un poco en cuenta de cara a una carrera larga cuáles son los niveles óptimos de todos estos datos vitales del coche a los que se puede mover, para luego intentar buscarlo y cuando lleguemos a eso pues no forzar demasiado la maquinaria y tener un poquito controlado esos niveles. En cuarto lugar, pues ya paso a analizar lo que sería un resumen del pilotaje, es decir, primero los histogramas del propio pilotaje, que una vez más tienes vídeo de casi todo ya de lo que vamos a hablar en este vídeo, así que te dejo por ahí el vídeo, pero bueno, como ya sabrás, pues los histogramas yo los utilizo sobre todo para hacerme una idea general y luego pues cuando voy al siguiente paso, que sería el análisis del dashboard básico del pilotaje, que también tienes un vídeo por ahí, pues saber un poquito lo que me puedo encontrar y en lo que me debo fijar más, porque muchas veces vemos ahí unas gráficas que a lo mejor tienen buena pinta o no resalta nada de forma estratosférica, pero si primero miras un poquito los histogramas, pues ya puedes intuir un poco cosas raras, porque los histogramas tienen una forma muy simple, entonces cualquier cosa que sea rara va a destacar muchísimo. Entonces, mirando primero los histogramas, luego ya me hago una idea para analizar el pilotaje con el dashboard básico. Entonces, como ves, todos estos temas los estamos viendo aquí en el canal. Te tienes que suscribir sí o sí, porque de esta manera vas a seguir aprendiendo y vas a estar siempre al día. Luego es cierto que yo intento avanzar un poco y si no estabas suscrito y te perdiste algún vídeo, pues tienes que volver un poco lioso. Entonces, para yo seguir un poquito avanzando de manera correcta y que tú puedas seguir aprendiendo conmigo, si te interesa todo este tema, la telemetría y la técnica en motorsport, pues te recomiendo que te suscribas, porque de verdad que te merecerá la pena. Luego, en el número 5, una vez que ya tenemos claro qué es lo que ha estado haciendo el piloto, entro a valorar la velocidad que ha llevado cada rueda. Como siempre, la velocidad absoluta y la velocidad relativa. Aquí básicamente ha bloqueado la rueda, han deslizado la rueda al salir de la curva, no han deslizado, no han bloqueado, pero casi, entonces se está moviendo en unos límites un poco peligrosos, sobre todo una vez más para carreras largas o de resistencia, que digamos que más vale ir sobre seguro vuelta tras vuelta, porque hay muchísimas, y si no, si vas al límite o te pasa con una vuelta o te va a pasar en otra, así que bueno, pues para tener todo esto en cuenta.
e incluso para advertir un poco al piloto de, oye, en esta curva ten cuidado porque siempre tiendes a patinar o te tiende a bloquear el eje trasero y eso puede hacer que te patine el coche y de un trompo. Entonces, bueno, pues todo este tema de la velocidad de las ruedas es muy importante verlo, y una vez más tienes vídeo en el canal en el que lo explico. Y luego en el número 6, una vez que ya tenemos claro lo que ha hecho el piloto y por qué lo ha hecho, un poquito intuyendo la velocidad de las ruedas, es decir, si vemos que pegó un acelerón y soltó, no sabemos por qué, vemos la velocidad de la rueda y resulta que patinó. Entonces ya empezamos a entender por qué hizo eso el piloto. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso claro, vamos a analizar lo que serían las fuerzas laterales y longitudinales, que además de esto ya tienes un par de vídeos sobre todo este tema de cómo se combina la fuerza, qué forma debe tener el diagrama GG, todo el tema del círculo de fricción, todo esto ya está más que explicado aquí en el canal, así que una vez más, si no lo has hecho, suscríbete y no te pierdas estos vídeos. En cualquier caso, esto también lo miro siempre sí o sí porque es una pista de que a lo mejor en algunas curvas, digamos que todo lo anterior tenía buena pinta, las ruedas ni bloquean ni patinan, no hace movimientos raros ni bruscos el piloto, no tiene que corregir nada, entonces parece que va todo bien, pero analizas la fuerza y resulta que te estás quedando muchísimo por el camino, es decir, no estás llegando al extremo de los neumáticos ni de lejos. Entonces, pues esto hay que mirarlo sí o sí porque digamos que te resalta a la vista. Si ha pasado algo raro te lo va a decir, pero si no viste nada raro puede que te diga, oye, en esta curva nos estamos dejando mucho tiempo. Entonces a partir de ahí pues ya vamos construyendo más cosas, y luego ya por último pues en el número 7 miraría otras cosas que hagan falta en función de lo que hayamos visto antes. Por ejemplo, vemos cosas raras en las revoluciones, pues analizamos el gráfico de las revoluciones. Si vemos que el giro del volante pues a veces lo hace de una manera en unas curvas, otras veces de otras, no tenemos muy claro, pues podemos mirar el mapa del GPS, podemos mirar tablas concretas del freno, del acelerador, para ver un poquito si está evolucionando bien la aerodinámica, si los ajustes del setup aerodinámico, mejor dicho, pues se están consiguiendo los resultados que queremos, hasta qué punto, si estamos llegando al límite del drag famoso, que también tienes un vídeo, pues todo esto pues hay que verlo, ¿no? Incluso en tema de frenada, pues en qué punto se está frenando, cuánto se tarda en llegar a la desaceleración máxima. Todo esto se puede analizar con tablas, con gráficos. Entonces digamos que esto ya sería un poco un análisis más en profundo. Cuando ya he visto un poco y ya tengo sospechas de lo que puede fallar, pues ya me meto en un análisis más concreto. Y por supuesto no nos podemos olvidar de las suspensiones, que especialmente para el tema de los setups pues es muy importante. Así que nada, esto es un poquito el resumen de lo que hago yo con Levala, que por supuesto si quieres que lo haga para ti o para tu equipo, pues tienes el enlace en la descripción explicando un poco todo lo que conlleva esta agencia personal o este proyecto, así que lo tienes ahí. En cualquier caso, pues espero que hayas aprendido algo, que lo puedas poner tú mismo en práctica si tienes ganas y tiempo, y nada, nos vemos en la próxima.